el mundo que se avecina. Nuevo programa, el conflicto, la guerra perpetua, este magnífico libro muy recomendable del profesor Ángel Barahona. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Doctor en filosofía, catedrático de teología fundamental en la Universidad Francisco de Vitoria. Pero este título, la guerra perpetua, tiene un subtítulo, Ángel: Apocalipsis y redención. Bueno, claro, la gente que nos escucha, cuando hablamos de Apocalipsis, se van a asustar, ¿no? Porque, claro, Hollywood y todas las películas siempre apocalipsis, catástrofe, guerras, la sensación de que esto va muy mal, guerra nuclear, ¿no? En cambio, Apocalipsis es revelación de las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ese es un título que puso Girard a un libro suyo, que fue para mí un hallazgo fortuito y por lo cual decidí hacer la tesis sobre él en los años 90, ¿no? Que es un título extraído del Evangelio. Le encanta poner títulos del Evangelio, ¿no? Jesucristo dice de sí mismo que Él ha venido a revelar las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y así lo tituló Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Pero luego lo tradujeron en Sígueme como Los misterios de nuestro mundo. Y ahora Miguel García Baró ha incentivado el que lo vuelvan a traducir y dejen el título original, de las cosas ocultas. ¿Qué son esas cosas ocultas desde la fundación del mundo? Pues muy sencillo, y por eso la teología católica habla de la semina verbi. El orden social de las comunidades del mundo, las comunidades paganas, de las sociedades paganas, se basa en el sacrificio. En teología, semina verbi significa hay semillas del verbo que están de alguna forma anticipándose a la revelación del verbo que se hizo carne. Sí, el sacrificio es un universal. Aldo Natale, por ejemplo, habla de un libro del pasto sacrificial, no está traducido, está en italiano, donde dice que el sacrificio es un universal. No hay cultura, maya, azteca, inca, védica. Veda significa el sacrificio, el Rig Veda, el Rama Veda, el sacrificio. En África, en todos los lados, el sacrificio es la fórmula por la cual las sociedades retornan al orden después de sacrificar a alguien al que han llamado culpable de la peste, de la sequía, del no venir los bienes que espera la comunidad, etcétera. Buscando, mediante el derramamiento de la sangre de esa víctima, el beneplácito de los dioses a los que claman, ¿no? Jesucristo acaba con todos los sacrificios, revela ese entramado oscuro que es que la comunidad se oculta a sí misma, que elige a esas víctimas falsamente, estereotipadamente, para eximirse a sí misma de la responsabilidad, acusándolas culpables de la peste, de la enfermedad o de todo lo demás. Entonces, Cristo viene a revelar que esos órdenes sacrificiales son falsos, son mentira. No puede haber orden social basado en el derramamiento de sangre inocente, porque esas víctimas son elegidas porque pasaban por allí o porque eran prisioneros de guerra o porque eran regalo de los dioses que hoy lo acogemos y mañana lo sacrificamos y vuelve a empezar cíclicamente, ¿no? Ese eterno retorno que decía Nietzsche, ¿no? Así es la cultura humana, ¿no? Como los ciclos de la naturaleza, la muerte y la vida y todo el tinglado. Jesucristo quiere acabar con ese ciclo de muerte y de vida e inaugura una historia lineal, que es, ha habido un Génesis, que es Dios ha creado el mundo de la nada, y habrá un Apocalipsis, y en la línea, que no es un eterno retorno, donde la fatalidad, el destino, el fatum, ¿no?, marca la pauta, y por eso todos los seres son prescindibles e irrelevantes, porque nacerán al año que viene nuevas criaturas, nuevas plantas, nuevas yemas. No. Si la historia es lineal, y hay un principio y hay un final, donde habrá un juicio, todo lo que yo haga en esta línea, desde mi libertad y mi responsabilidad, cambia la historia. Y Dios no juega con nosotros a las tonterías. Nos ha dejado libres para que podamos o acabar en un apocalipsis en el sentido de catástrofe, ¿vale? Sí, que es el habitual. Eso es. Porque es así como lo entiende el vulgo, sí, ¿no? Porque apocaleo significa revelar, claro, las cosas ocultas. Y entonces, poner en evidencia que todos nuestros órdenes humanos se basan sobre la violencia sacrificial y desamortizar la posibilidad de que eso siga sucediéndose en el tiempo y siendo justificado en el tiempo,
asesinando minorías, exterminando a judíos, armenios, cristianos en Nigeria que los masacran. No, se acabó eso, ya no se puede justificar. Jesucristo ha revelado las cosas ocultas desde la fundación del mundo, que es que no funcionan los chivos expiatorios, que son inocentes, que las víctimas son inocentes, que han sido elegidas por sus rasgos, por estar en ese momento ahí, o por ser una minoría dentro de una mayoría. Eso todo es un sistema falso. O el sacrificio satánico a los inocentes, ¿no? Por ejemplo. Los niños en estos momentos, a los embriones. Bueno, fíjate, ¿no? La eutanasia, el aborto. La eutanasia, ¿no? Es la fórmula. Sigue el tema sacrificial en este sentido también. Eso es un tema sacrificial, no es un tema de ética, bioética, debate intelectualoide. No, es un tema muy fácil. Una sociedad que sacrifica a los inocentes en función de mantener un orden social, sea económico, político o de cualquier tipo. Bien. Entonces, claro, la revelación es muy importante lo que está diciendo. Yo soy el verbo que de alguna manera ha sido anticipado en el sacrificio humano, derivado en el sacrificio animal y de las religiones paganas, de las religiones arcaicas, y que continúa en sus versiones filosóficas, que son las ideologías, porque las ideologías todas funcionan también con esta lógica sacrificial. Sí, lo hemos visto, ¿no? Sí. Hay que exterminar a las minorías, a los que no piensan como yo, a los que están en otro lado, a los que no son como yo, a los que tienen, ¿sabes? Por tanto, el Apocalipsis es reconfortante porque nos satisface el deseo de sentido, ¿no? O sea, la historia tiene sentido, ¿no? Eso es. Sí. Ese es el punto. Por eso el cristianismo habla de teología de la historia. Von Balthasar tiene un libro así precioso, pero que es una idea que viene de San Agustín, ¿no? De que aquí hay un itinerario que realmente terminaría en la ciudad de Dios, que está iluminada por la lámpara que es el Cordero. Ese itinerario tiene un sentido, aun cuando ese sentido muchas veces sea trágico, bueno, mejor dicho, dramático, siguiendo a von Balthasar, no trágico. Es un drama la vida. Eso, es un drama porque depende de nuestra libertad, que acabe fatal y acabe en tragedia catastrofista o acabe en la reconciliación y la comunión de la humanidad. Eso todavía está por determinar. Bueno, porque Dios lo ha dejado, lo sabe, ¿no? Pero Dios lo ha dejado en nuestras manos. Bien. No está jugando con las cartas marcadas. Depende de nosotros. Bueno, pero lo que pasa es que el Apocalipsis no es el final, ese es el punto. Claro, sabemos que hay una parusía, ¿no? Eso es. ¿No? Pero en el mientras tanto, el catejón. Explícanos el tema este del catejón. Bueno, eso es muy complicado, yo no sé si hay alguien que lo entienda, pero es algo que se deriva de la idea de San Pablo, ¿no? El mundo está regido por principados, potestades, es un mundo satánico, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, tiene un tiempo para actuar en la historia y se cerrará, no se cerrará, pero este es el mientras tanto, en el que nosotros tenemos que ser otros Cristos, dar una oportunidad a la conversión de la humanidad. Porque nosotros hemos sido concebidos, creados para el cielo, no para cumplir aquí un segmento vital y que nos coman los gusanos, sino que somos hijos de Dios para siempre. En la vida eterna. Exactamente. Entonces, ese punto es, la historia no está cerrada en ningún momento, porque nuestro fin no es el corpóreo. El credo habla de la resurrección de la carne. Distínguelo. Es muy interesante. Félix de Azúa, que es un ateo y periodista en el país, es muy interesante. Escribió un artículo diciendo, por favor, cristianos, no nos quitéis la esperanza que vosotros tenéis de que os vais a encontrar con vuestros seres queridos, de que vais a resucitar en la carne. Es que si no está esa posibilidad, entonces la vida es fatua, no tiene ningún sentido. Hacer el bien, ¿para qué? ¿No? Entonces es fundamental el tema de la resurrección de la carne. Y también comentaste, creo, en un primer capítulo, que esa Jerusalén celestial, ¿no? Está constituida por piedras vivas que son los santos, ¿no? Son el cuerpo místico ya perfeccionado, ¿no? En esa Jerusalén celestial. Esa es la imagen. ¿Cómo te la imaginas? Sí, vamos. Es imposible imaginarse el cielo, porque nadie ha venido a decirnos esto es así. Pero si hubiera alguna posibilidad de pensarlo, yo siempre digo lo mismo. Cuando se habla de vida eterna, no se está remitiendo a un futuro, sino que la vida eterna es originaria. O sea, el hecho de que Cristo nos haya dicho, voy a resucitar con vuestra carne,
y hay testigos que lo van realmente a ratificar con su testimonio, es para que vosotros aprendáis a vivir el hoy, el presente, desde esta dimensión, de que no es el final la muerte. De repente cambia todo, porque el problema de nuestra sociedad es que por el miedo que tenemos a la muerte, dice San Pablo, estamos de por vida esclavos. ¿Y eso qué significa? Que si tengo miedo a la muerte, yo no me voy a dejar quitar mi tiempo, Claro. ni voy a tener hijos, ¿para qué? ¿Hijos para qué? Sí. Abrirme a la vida, ¿para qué? Por eso la gente no tiene hijos, la natalidad está en picado, la demografía. No hay esperanza de nada. Más allá, ¿no? Exactamente, entonces no se transforma el presente porque no hay futuro. Sin embargo, si hay resurrección, de repente se redimensiona todo y se te quita el miedo. Y si se te quita el miedo, se te quita la angustia, o lo que hoy es la enfermedad del siglo XXI en los jóvenes, la ansiedad, porque hay una esperanza escatológica que está más allá de una simple expectativa de futuro. Y esto es fundamental, esto es lo radicalmente revelador del cristianismo. Eso lo vamos a tocar en el último capítulo sobre bien. esa esperanza radical que al final es la resurrección. O sea, ¿no? que me van a tener aquí otra semana. Otra semana. Yo sí. ya no puedo más. Bien, entonces tú dices que hay que anunciar ese evangelio, que hay esa tradición profética. Es curioso, ¿no? Porque claro, se va desvelando poco a poco, o sea, Jesús dice, y os dejo el Espíritu Santo, ¿no? Estamos en ese, mientras tanto, con el Espíritu Santo que, gracias a sus dones, va desvelando, entiendo yo, ¿no? Un poco ese final del Apocalipsis que es esperanzador, ¿no? Porque si no nos quedaríamos con la catástrofe. Retomamos lo que dijimos hace unos días, ¿no? Sobre el tema del logos joánico y el logos heraquiteano, desde otra versión, más evangélica, ¿no? La historia en este catejón es la lucha entre Satán y el Paráclito. Dice Jesucristo, conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Girard se queda con esta idea que es muy interesante, porque San Jerónimo, cuando coge la Biblia de los 70 y la traduce al latín en la Vulgata, hay términos que no los traduce, los deja en griego o en hebreo. Y esos dos, uno de ellos es Satán y otro el Paráclito, ¿no? ¿Por qué? Porque Satán semánticamente es una palabra muy potente. Satán no es... Jesucristo distingue muy bien entre lo demoníaco, lo diabólico y lo satánico. Lo satánico en este caso, Satán significa fiscal, o sea, el que os acusa día y noche, que lo dice la Escritura, es el que os acusa día y noche. ¿De qué os acusa? Acusa de que tú no tienes remedio, de que tus pecados son... Vamos. ¿La desesperanza? Eso es. Te dice, Dios es malo y por tanto no confíes en Él, tú no tienes solución, desespérate, ¿no? El Paráclito significa en griego abogado defensor de las víctimas inocentes. Y el Espíritu Santo te dice, confía en Dios, todo está bien hecho, no te desesperes. Acabo de leer dos libros buenísimos, sobre uno de Candiac, que es un dominico que vive en Egipto, francés, Esperanza para náufragos, que es una preciosidad, y otro de Eric Barden, que ahora está de predicador sustitutivo de Cantalamessa, que por cierto, tendría que haberte mencionado antes, tiempo atrás, que Cantalamessa era el predicador papal y citaba a Girard en sus alocuciones a los cardenales, ¿no? Porque decía que el siglo XXI sin Girard era muy difícil de comprender, ¿no? Y tal. Bueno, estos dos, el de Heridas que sanan, de Eric Barden, están hablando justo de esto, ¿no? No te desesperes, no tires la toalla, todo tiene sentido, todo está bien hecho, ¿no? O Francisco Voltaggio, cuando hace el análisis exegético del Génesis, ¿no? Todos los días de la creación acaban con un tot meot, y vio Dios que todo estaba bien hecho. Pero ¿cómo es posible que todo estaba bien hecho? Y mi hijo es mongólico, mi hijo es discapacitado, ¿qué ha pasado aquí? O se ha muerto mi padre de cáncer, o ¿cómo es que todo estaba bien hecho? Esto es lo importante, de que la cruz, escándalo para los gentiles, para nosotros es fuerza de Dios. Y que las heridas sanan, como dice Eric Barden, ¿no? Y que las heridas cauterizan y mejoran y hacen crecer al ser humano porque le llenan de esperanza. Para el hombre que no tiene esperanza, escucha la voz de Satán, se deja acusar como un fiscal que nos odia. Y que ya nos ha condenado. Y que ya nos ha condenado, eso es. Y viene el Espíritu Paráclito a decirte, no te desesperes, todo está bien hecho, espera un poquito en el Señor, que volverás a alabarlo, dice el Salmo, ¿no? Espera en el Señor que volverás a alabarlo.
porque todo lo que sucede tiene un sentido. El único problema es que a Dios, como dice Simone Weil, hay que esperarlo. Buscarlo es un poquito depositar en tus fuerzas la fe, como si fuera algo que tú a ti mismo te otorgas. Haces un acto de confianza infantil, crédula, lo que tú quieras, y entonces ya parece que te adhieres a una verdad y eso es la fe. No, la fe es, la palabra emunah es, apréndete a apoyar en los acontecimientos de la historia que son inamovibles. Por eso San Pablo, cuando dice caminad de fe en fe, traducido del hebreo es caminad de acontecimiento en acontecimiento. Por eso dirá, la fe es Abraham. No, Abraham, politeísta, medio analfabeto que sería, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Adherencias a fe dogmáticas, como las que yo he estudiado en la teología dogmática? ¿A ideas? No. Trae a Isaac y le dice, yo era un viejo estéril, mi mujer era una mujer infértil, y vino Dios y me dijo, te voy a dar una descendencia. Aquí está, esto es la fe. Confía. La fe sobre la tierra. Entonces, ese punto es fundamental. Entonces, el Paráclito, ¿qué viene a decirte? Todos los acontecimientos que te suceden son un claro intento de amor de Dios para que mires al cielo y no te mires al ombligo, o no le eches la culpa a otro, como hace nuestra sociedad, ¿no?, de sacrificialista, que se basa en esto, de echar la culpa a otro. ¿Y qué opinas de esa cronología? 3 edades, la edad del Padre, la edad del Hijo, la era del Espíritu Santo, del Paráclito, ¿no?, del día 7º de la creación, estamos en el 7º milenio. Son interpretaciones ¿sí?, que a mí no me gustan, tienen un punto de, ¿cómo diría yo?, de soberbia humana, es decir, yo sé cuál es el diseño. Ya no solo el día y la hora, eso es, que algunos lo intentan, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos nos vamos a salvar? Y no sé qué es, ¿no? Y las primicias, especulaciones. Sí, ¿no? De eso no sabemos nada, dice Jesucristo, no sabemos ni el día ni la hora ni nada, porque lo que Dios quiere es que vivamos aquí anticipos de vida eterna, en la Eucaristía, por ejemplo, en el domingo, ¿no?, en el Sabbat, o hacer de nuestra vida una liturgia de santidad permanente, de que te levantes al trabajo y digas, Señor, ¿con qué me vas a sorprender el día de hoy? ¿Sabes? Que empieces con una oración en tus labios, que te duermas con una oración en tus labios, que toda tu vida sea una liturgia de santidad. Eso es a lo que Dios aspira, a que entremos en un diálogo amoroso con Él cada minuto de nuestra vida, viviendo, porque en el fondo todos estos acontecimientos, todos están orientados a la Pascua eterna. La Pascua es la clave de toda la cuestión de la revelación. Por eso Jesucristo ha tenido que pasar por la Pascua. Y la Iglesia también pasará por ello, por la pasión, hasta llegar a su Pascua. Es que tenemos que completar lo que le falta a la pasión de Cristo. A ver, ¿cómo va esto? Nosotros tenemos que completar lo que le falta a la pasión de Cristo. Y eso significa que nosotros tenemos que tener nuestra propia Pascua, de ser descuartizados para que otros se sientan amados. No estar abocados al martirio, porque el martirio no hace falta que te corten el cuello. Es simplemente aceptar a tu hijo enfermo, la libertad de tu mujer, el abuso y la humillación de tu jefe. Es la liturgia de santidad, ¿no?, la liturgia doméstica del día a día, vivir el día a día como una Pascua. Pero es que la Pascua no acaba en el Viernes Santo, sino que acaba en el 8º día, en la resurrección, que esa es la fuente de nuestra esperanza, para poder vivir así muriendo. ¿Has dicho el 8º día? Claro, el 8º día. Por eso los bizantinos hacían las basílicas octogonales, porque se acababa el 7º de la creación, pero la resurrección era el 8º día. Para el judío el sábado era el 7º día, pero el domingo es el 8º. Por lo tanto, el Apocalipsis es una gran oportunidad para que nos veamos como familia humana, ¿no?, y para que entendamos el sentido de la historia y tengamos esperanza en que hay un buen final, ¿no? Eso es. Y que el final es la resurrección de Cristo. Es. Que anhelemos la segunda venida. Que anhelemos la segunda venida, que es la parusía, ¿no? Eso es. Sí, desarrolla mínimamente, tenemos que... Pues eso simplemente es que el Apocalipsis nos tiene que llamar a conversión, porque podemos contemplar cuál es el producto de nuestra libertad, de nuestro pecado, que podemos destruirlo todo. Y entonces, cuando estás viendo que lo estás destruyendo todo, Señor, implorar el perdón, implorar que, ¿sabes?, empezar de nuevo. Por eso el Apocalipsis 21 dice, yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas cuando nosotros hemos estado a punto de destruirlas. Bueno, en la película de Mel Gibson es precioso, cuando está él caído con la cruz aplastándole, llega María intentando limpiar la sangre,
la mira y le dice, madre, yo hago todas las cosas nuevas. Es decir, no te desesperes. Parece que esto es el final definitivo, que soy un masoquista y que Dios es un sádico. No es verdad. Esto es la puerta de la vida eterna, la puerta de ahora vienen todas las cosas nuevas. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante, el aparecerse a los discípulos, el irrumpir en la vida de los discípulos de Maús, en la vida cotidiana, interpretándoles la historia que no han sabido entender, que eso es lo que tiene que hacer el sacerdote, el catequista, etc. Ayudarnos a interpretar la historia que Satanás nos interpreta acusándonos, defendiéndola, diciendo, no, es que todo estaba pensado, pero Dios ha jugado en un diálogo de libertad contigo, dejándote que te equivoques. ¿Entendemos peor la libertad que el sufrimiento? Hombre, mira que lo entendemos mal, el sufrimiento, ¿no? Sí. Pero entendemos Dios mal ama más que Dios nos ha dado libertad para Dios ama más nuestra libertad que sus planes para que nosotros, seamos felices. Yo siempre digo a mis hijos, digo, mira, esto es como un GPS. Dios te dice, a ver, pon aquí, ¿dónde quieres llegar? A la felicidad, pues ponlo, pap. Entonces, por la calle tal, a la derecha, pero yo puedo decir, no, qué fea es la carretera, me voy por la izquierda de frente. Y te pierdes. Y entonces el GPS me dice, corrigiendo la ruta, pero no quería ser feliz, pues venga, ya te has equivocado, llega un camino sin salida, te has estrellado, has perdido la ruta, te has quedado sin gasolina, venga, otra vez, yo recalculando la ruta y así. Ángel, eres muy pedagógico, claro, y... Muchos años de aula. No, y se te agradece muchísimo, además, la profundidad de tu fe. Eres padre de 4 hijos, ¿no? Creo recordar, sí. Pues tienes mucha suerte. Y tu esposa también. No sé, pregúntale a ellos. Se lo preguntaré. Ángel, nos queda la esperanza radical, ¿no? Que es precisamente esa idea final de la resurrección, ¿no? Y hacia donde nos lleva el Apocalipsis, ¿no? Y por tanto la semana que viene, si te parece, cerramos ciclo con esa esperanza radical, ¿no? Que no es solo la esperanza naif que muchos pretenden, ¿no? Es una esperanza, como tú dices, radical. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel.